¿Y si la próxima gran guerra ya empezó y no nos dimos cuenta? Imagina despertar una mañana y descubrir que Alemania, la potencia económica de Europa, está al borde del default técnico. No por una invasión militar, no por una crisis energética, sino por un movimiento invisible, un bloqueo financiero orquestado desde Moscú. Así de simple, así de devastador. Todo comenzó con una directiva secreta firmada por Vladimir Putin, que en cuestión de horas desvaneció el poder financiero de Berlín. Un solo documento que transformó la economía más sólida de Europa en un gigante de pies de barro. Moscú no solo congeló los activos alemanes bajo su control, sino que fue un paso más allá. Cortó de raíz las transacciones interbancarias internacionales. Alemania quedó aislada, incapaz de pagar o cobrar en el exterior. Los contratos de exportación se esfumaron en el aire. Los pagos por piezas, materias primas y tecnología quedaron en suspenso. De repente, las fábricas alemanas, sí, esos orgullosos motores de la industria mundial, comenzaron a detenerse, incapaces de recibir insumos ni de vender productos. El euro, símbolo de la estabilidad europea, se desplomó a mínimos históricos, mientras en Frankfurt, la cuna financiera de Europa, reinaba el pánico. Los bancos alemanes, desconectados de la mitad del mundo, no podían mover ni un solo euro fuera de sus fronteras. Multinacionales y empresas medianas, desesperadas, llamaban hora tras hora, exigiendo respuestas. ¿Cuándo volverán a funcionar los sistemas de pago? Pero la respuesta era siempre la misma. Nadie lo sabe. El tiempo corría, los mercados se desplomaban y la confianza en Alemania y en el liderazgo económico europeo se evaporaba. En cuestión de días, Alemania pasó de líder indiscutible a rehén de un nuevo orden financiero. Occidente siempre creyó en la invulnerabilidad de su sistema. Pero hoy, la verdadera batalla no es por el gas o el petróleo, es por el control total de las arterias financieras globales. Y Alemania, la joya de Europa, fue la primera gran víctima. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo y reconstruir paso a paso los hechos que cambiaron la economía mundial para siempre. El poder real no está en las armas, sino en los números que mueven el mundo. Mientras muchos miran hacia los tanques y misiles en busca de señales de conflicto, la verdadera batalla por el dominio global se libra en un terreno invisible: los sistemas financieros internacionales. Hasta hace poco, se creía que Occidente, y especialmente Alemania, eran prácticamente invulnerables en este frente. Pero esa ilusión estalló en 1000 pedazos. En febrero de 2020, mientras la vida seguía su curso en Moscú y Frankfurt, en los sótanos del poder ruso se preparaba una jugada que cambiaría las reglas del juego. Putin firmó una directiva bajo el pretexto de proteger inversiones rusas, aunque en realidad estaba afilando una nueva arma: el control sobre los flujos de capitales internacionales. Esta directiva le permitía a Rusia golpear directamente a los intereses financieros alemanes, congelando transacciones y bloqueando el acceso de bancos y empresas alemanas al sistema financiero ruso. Para muchos, estos movimientos pasaron desapercibidos. Pero el mundo de las grandes finanzas no funciona sin los pagos interbancarios. Son las arterias por donde circula la sangre del comercio mundial. Cerrar esas rutas financieras es como cortar el oxígeno a una economía. Las empresas no pueden pagar ni cobrar, los bancos quedan aislados y los contratos multimillonarios quedan en el limbo. La situación es tan crítica que perder acceso a estos flujos globales significa, literalmente, el colapso inmediato de toda la actividad económica. Ese riesgo, hasta ahora solo teórico, se materializó en cuestión de horas. Bancos alemanes detectaron bloqueos en transacciones con Asia y Eurasia. Los sistemas fallaban sin explicación y los pagos rebotaban. Lo que empezó como una sospecha de error técnico, pronto se reveló como un cerco premeditado. La invulnerabilidad financiera occidental se convirtió en mito. Y lo que está en juego no es solo la economía alemana. Es la estabilidad del euro, la confianza de miles de inversores y el futuro de industrias enteras.
Pero el verdadero caos comenzó cuando el flujo de dinero se detuvo abruptamente. Un error en el sistema, o el inicio de una ofensiva invisible. Así comenzó todo. Los bancos alemanes reportaron fallos en las transacciones con Asia y Eurasia. Al principio, parecía un simple problema técnico. Pero pronto, la realidad se impuso. Era un bloqueo deliberado, quirúrgicamente dirigido desde Moscú. La banca alemana, pilar de la economía europea, quedó paralizada. Contratos multimillonarios congelados de un día para otro, pagos internacionales suspendidos y las alarmas sonando en los despachos de Frankfurt hasta Berlín. El pánico no tardó en apoderarse del sector financiero. Exportadores e importadores alemanes, acostumbrados a mover mercancías a ritmo de reloj suizo, se encontraron repentinamente aislados del mundo. Las fábricas, desde el corazón industrial del Ruhr hasta los talleres de Baviera, comenzaron a paralizarse por falta de insumos. Miles de empleos pendían de un hilo. Los pedidos se acumulaban sin poder pagarse ni entregarse. El euro, incapaz de resistir la presión, se desplomó a mínimos históricos. Inversores internacionales huyeron en masa, las aseguradoras congelaron operaciones y los mercados, desconcertados, reaccionaron con una volatilidad nunca vista en décadas. En Berlín, el gobierno fue bombardeado por informes cada vez más alarmantes. Alemania seguía siendo solvente en teoría, pero estaba completamente bloqueada del mundo. El diagnóstico era devastador. Si no se restablecían los flujos financieros en cuestión de semanas, el país perdería para siempre mercados clave. Las asociaciones de comercio exterior no dudaron en advertirlo. Alemania, la locomotora de Europa, podría sufrir un colapso industrial en tiempo récord. Mientras tanto, Putin no tardó en mover ficha. Desde Moscú llegó un mensaje implacable. Para iniciar negociaciones y levantar el bloqueo, Berlín debía ceder el control de infraestructuras estratégicas. Puertos, centros logísticos, nodos energéticos y conglomerados industriales, como compensación por los daños causados a Rusia por sanciones y congelación de activos. No era solo una cuestión económica, era la soberanía alemana la que estaba en juego. La reacción fue inmediata y caótica. En Bruselas, la Comisión Europea convocó un gabinete de crisis, denunciando el chantaje financiero de Rusia como histórico. Francia e Italia ordenaron limitar las operaciones de sus bancos con contrapartes alemanas, temiendo una reacción en cadena que arrastrara a toda la eurozona. El término colapso sistémico empezó a colarse en reuniones a puerta cerrada. Washington, pese a expresar públicamente su preocupación, retiraba discretamente activos de proyectos europeos vinculados a Alemania. Nadie quería ser el siguiente objetivo. Pero la verdadera bomba cayó poco después. Filtraciones demostraron que los grandes industriales alemanes, desde automotrices hasta energéticas, ya mantenían contactos secretos con el Kremlin, buscando soluciones al margen del gobierno. Si el Estado no podía proteger sus intereses, ellos buscarían su propio salvavidas. Un centro de poder alternativo emergía en la sombra, poniendo al canciller ante una disyuntiva imposible: ceder ante Moscú o arriesgarse al colapso industrial. En ese ambiente de desconcierto y miedo, la percepción cambió. Esto ya no era solo un pulso entre Alemania y Rusia. Era el primer capítulo de una nueva era, donde el poder real se decide en las arterias ocultas del dinero global. Y mientras en Berlín reinaba la incertidumbre, en los pasillos más oscuros comenzaban a gestarse traiciones y alternativas inesperadas. Cuando el sistema falla, hasta los aliados se vuelven adversarios. Así fue como la eurozona, ante el bloqueo financiero ruso, entró en estado de alarma. Los bancos franceses e italianos, temiendo el contagio, limitaron rápidamente sus relaciones con Alemania. De pronto, la confianza que parecía inquebrantable entre socios europeos simplemente se evaporó. Berlín, una vez el corazón industrial y financiero de la Unión Europea, veía cómo sus aliados levantaban muros para protegerse de una crisis cuyo epicentro era ahora indiscutible: Alemania. En Washington, la reacción fue doble: preocupación oficial y, al mismo tiempo,
el retiro silencioso de activos estadounidenses de suelo alemán. La administración americana prefería proteger sus intereses antes que arriesgarse en una batalla financiera con Moscú en el tablero europeo. El mensaje era claro. En tiempos de guerra económica, cada quien vela por sí mismo. Pero el verdadero terremoto estalló dentro de Alemania. Filtraciones revelaron que los grandes industriales, los titanes del automóvil, energía y maquinaria, empezaron a negociar en secreto con Moscú, al margen del gobierno. Su razonamiento era frío y pragmático. Si el Estado no podía proteger los flujos financieros, el sector privado buscaría acuerdos por su cuenta. Así, en las sombras, nació un centro de poder económico paralelo, dispuesto a todo para salvar lo que aún quedaba de la maquinaria alemana. Este movimiento dejó al gobierno alemán atrapado entre dos fuegos: ceder ante Moscú y aceptar condiciones humillantes, o mantener el pulso y arriesgarse a un colapso industrial sin precedentes. De repente, la crisis ya no era solo entre Rusia y Alemania, sino una lucha abierta por el control de las reglas del juego económico mundial. Porque en este nuevo escenario, quien controla los sistemas de pago globales puede doblar la voluntad de estados enteros sin disparar un solo tiro. Mientras tanto, fuera de Europa, el mundo observaba. Los países del bloque BRICS Plus aprovecharon el caos para fortalecer sus propios sistemas de pagos alternativos, acelerando acuerdos comerciales en monedas distintas al euro o el dólar. Moscú y Pekín consolidaban corredores financieros donde ni Frankfurt ni Londres tenían voz. El interés por estas rutas alternativas se disparó, y grandes economías emergentes aceleraron negociaciones para blindarse ante posibles sanciones o bloqueos futuros. La eurozona, en cambio, se tambaleaba al borde de un colapso sistémico. La pérdida de soberanía financiera y la amenaza de caer en la irrelevancia global eran ya riesgos palpables. Si Alemania podía ser desconectada, ¿quién sería el siguiente? Italia, Francia, los países del este, todos dependientes de materias primas que ahora llegaban por canales inestables. El miedo comenzó a resquebrajar la unidad política europea, mientras en las calles alemanas, los sindicatos y asociaciones de empresarios exigían soluciones inmediatas antes de que la crisis arrastrara a todos al abismo. Y así, mientras Europa buscaba respuestas, la industria alemana daba los primeros pasos en una carrera desesperada por la supervivencia. Las guerras modernas se pelean firmando papeles, no disparando balas. Y la crisis alemana es la prueba más contundente de ello. ¿Cuál es la gran lección? Que la economía alemana, y por extensión toda Europa, construyó su prosperidad sobre la confianza en sistemas financieros globales, sin prever que algún día podrían volverse en su contra. La dependencia de Alemania de infraestructuras ajenas, canales de pagos, sistemas de compensación, bancos corresponsales, la hizo vulnerable. Y cuando Rusia cerró la llave, la economía más fuerte de Europa quedó asfixiada en cuestión de días. Pero el verdadero peligro no se limitó a Alemania. Las fábricas paradas y los contratos rotos desataron una reacción en cadena en toda la industria europea. El temor se apoderó de Italia, Francia y Europa del Este, donde la pregunta era inevitable. Si hoy fue Alemania, ¿quién será el próximo en quedar aislado financieramente? La unidad política del euro se resquebrajó, y la confianza, forjada durante décadas, empezó a derrumbarse. El caso alemán se convierte así en una advertencia mundial. Ningún país está a salvo. Perder acceso a los sistemas de pago internacionales es tan devastador como perder recursos energéticos. Puedes tener fábricas, talento y tecnología, pero si no puedes pagar ni cobrar, todo se detiene. Los BRICS lo entendieron rápido. Mientras Europa temblaba, ellos negociaban mecanismos alternativos fuera del euro y el dólar, y su solidez financiera crecía. El interés global por vías independientes de pago se disparó, y la era en la que Occidente controlaba las arterias financieras del mundo quedó atrás. El precedente está sentado. Hoy la batalla no es visible, no hay tanques ni explosiones, pero el daño es profundo y silencioso. Si no se aprende la lección,
cualquier economía puede ser víctima de esta nueva guerra fría financiera y perder en días lo que costó décadas construir. Diversificar, prepararse para lo impensable y apostar por la soberanía financiera ya no es una opción, es una cuestión de supervivencia. Y ahora, mientras Alemania busca respuestas, la pregunta que queda en el aire es aún más inquietante. Si ya cayó el primero, ¿quién será el siguiente objetivo en esta guerra invisible? La próxima batalla económica podría estar más cerca de lo que imaginas. Lo que le ha sucedido a Alemania no es solo una advertencia aislada, es el primer capítulo de una historia que puede repetirse en cualquier país del mundo. Durante décadas, creímos en el mito de la invulnerabilidad financiera occidental, que los sistemas de pago, los grandes bancos y las infraestructuras de intercambio estaban blindadas ante cualquier ataque. Pero bastaron unas semanas de bloqueo financiero para mostrar que incluso la economía considerada como una de las más sólidas y estables del planeta puede tambalearse si alguien corta sus arterias principales. El golpe no vino de tanques ni misiles, sino de una estrategia fría y calculada. Paralizar las transacciones internacionales, dejar a empresas y bancos sin acceso a los mercados globales, forzar al gobierno alemán a tomar decisiones drásticas. El mito de que Occidente siempre controla el flujo del dinero global se rompió como cristal bajo presión. Y lo peor es que las alternativas, esos sistemas de pago paralelos que antes parecían secundarios o anecdóticos, han demostrado ser armas tan poderosas como las sanciones tradicionales. Ahora, cada país sabe que en un mundo de bloques financieros, perder acceso a tu propio dinero puede suceder tan rápido como perder acceso al gas o al petróleo. La globalización ya no es una garantía de protección, sino un campo de batalla donde el control de las rutas financieras decide quién sobrevive, quién se adapta y quién queda fuera del juego. Alemania, al verse obligada a negociar bajo presión, ha mostrado al mundo que, cuando la supervivencia económica está en juego, incluso los gigantes pueden verse obligados a ceder, aunque sea disfrazando concesiones como acuerdos temporales. Pero aquí está lo más importante. Ignorar estos movimientos, pensar que esta nueva guerra financiera es un problema de otros, podría dejarnos indefensos ante la próxima gran crisis. Porque si hoy ha sido Alemania, mañana podría ser cualquier otra economía, cualquier sector estratégico, cualquier país que dependa de conexiones globales para funcionar. Por eso es fundamental entender cómo se mueven los hilos tras bambalinas. No basta con mirar los titulares, hay que leer entre líneas, analizar quién controla realmente las infraestructuras, quién dicta las reglas en las reuniones a puerta cerrada, quién tiene la llave de los sistemas de pago. En este nuevo mundo, sobrevive no el más fuerte, sino el que entiende la partida y se adelanta a la próxima jugada. Si quieres descubrir cómo funcionan estos mecanismos ocultos, cómo las decisiones tomadas en silencio pueden cambiar el destino de naciones enteras, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo que pocos se atreven a contar. Porque, en la era de las guerras económicas, la información es tu mejor defensa.